Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Satanás intenta robar la promesa del pacto a los cristianos. Satanás viene para alejarte de los verdes pastos del consuelo del pacto y arrastrarte al abismo de la desesperación. Lo hace fingiendo que no te humillas lo suficiente por el pecado. El apóstol conocía los sofisticados juegos mentales que utiliza el enemigo. Los llamó sus acechanzas o artimañas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Aquí depende Satanás de su pico de oro. Todo lo que dice es mentira flagrante y doblez. Pero ¿qué cristiano no ha sido engañado, al menos por un momento, por sus estratagemas? Satanás lo razona así. Debe haber una justa porción entre el pecado y la aflicción, pero no la hay entre tu pecado y tu aflicción. Por tanto, no te has humillado. Parece tan plausible a primera vista. Además, sabe citar abundantes textos bíblicos para probar sus ideas. Manasés fue un gran predicador y una aflicción corriente no le servía. Se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Satanás dirá luego: ahora pesa tu pecado en la balanza junto con tus aflicciones. ¿Gimes en proporción a tus pecados? Durante años has guerreado contra el Omnipotente, haciendo lo que te ha venido en gana de su ley, probando su paciencia al máximo, hiriendo a Cristo con la daga de tu pecado, entristeciendo al Espíritu y rechazando la gracia. ¿Y ahora crees que un poco de remordimiento, como una nube pasajera que deja caer sus gotitas de lluvia, bastará? No, tienes que hundirte en la aflicción como te has empapado del pecado. Para demostrar los fallos de esta tesis, hay que distinguir entre dos clases de proporción en el pecado. Primero, una proporción exacta de la aflicción con la naturaleza inherente y los deméritos del pecado. Esto no es factible. El daño del pecado más insignificante es infinito, porque se le hace a un Dios infinito. Segundo, una proporción relativa de la aflicción con la ley y el gobierno del Evangelio. ¿Y qué dice la ley del Evangelio en este caso? Que la aflicción genuina y de corazón es la aflicción evangélica. Se compungieron de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 37. Esta aflicción divina es el arrepentimiento para vida, dado por el Espíritu del Evangelio para tu socorro. Alma tentada, cuando Satanás dice que no eres lo bastante humilde y que debes revolcarte en tu aflicción, considera cómo te puedes salvar. Cristo es el puente por el cual puedes cruzar sin peligro el río bravo de tu pecado. Eres hombre muerto si piensas responder por tu pecado con tu propia aflicción. Pronto perderás el pie y te ahogarás en tus propias lágrimas, sin ser rescatado de la menor de tus transgresiones. La fuerza de la aflicción no te llevará al cielo, sino el verdadero arrepentimiento de corazón. Una punzada en el corazón es más que una herida en la conciencia. El corazón es la sede de la vida. El pecado allí herido se muere. Si tu corazón es falso, ni yo ni el Evangelio mismo te podemos ayudar. Pero si eres sincero, te muestras osado para con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. Y con su promesa de perdón. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. La respuesta correcta del cristiano ante las acusaciones de Satanás. Si has considerado seriamente la discusión anterior, puede que te preguntes qué cosa práctica puedo hacer para resistir a Satanás cuando viene criticando mi obra por Cristo.
Primero, que sus acusaciones te hagan más diligente. Este es el propósito de Dios al dejar que Satanás te aceche. Un niño es de lo más circunspecto cuando el maestro ha llamado a sus padres a consulta. Igualmente, si sabes que Satanás te vigila y seguramente piensa llevar sus chismes ante Dios, debes tener más cuidado para mantener la cuenta al día. Esto debe desafiarte a estudiar bien tu corazón y leer la palabra con fidelidad. Entonces, cuando Satanás te ataque, tendrás una respuesta para cada acusación. Segundo, que te hagan más humilde. Para ser honrados, hay que admitir que muchas de estas acusaciones son verdad. Si Satanás, tan ciego como es, puede acusarnos de mucho, ¿qué revelaría la luz de Dios? Qué buena oportunidad para reconocer de nuevo tu propio pecado y la misericordia sobreabundante de Dios. Con esta actitud, recogemos los mismos ladrillos que nos lanza Satanás y los utilizamos para edificar un monumento a la gloria de nuestro Señor de la gracia. Tercero, que te demuestren la falsedad de su lógica. Entonces podrás responder sabiamente sus acusaciones. La falsedad es doble. Primero, te señalará que no eres perfecto, pero que se espera que lo seas. Luego te dirá que, ya que no eres perfecto, Dios no quiere saber nada de tus inútiles esfuerzos. El persuadirte de que tu servicio y tú mismo son hipócritas, soberbios, egoístas, etc., no suelen ser tan difícil, ya que algo de estos pecados se encuentran en todo el mundo, incluyendo a los creyentes. Tienes que aprender a distinguir entre el orgullo por una obra y una obra orgullosa, entre la hipocresía en una persona y un hipócrita. El mejor cristiano lleva adentro la semilla de tales corrupciones. Consuélate con esto. Si hay una voz en tu corazón que clama a Dios y protesta contra el mal, tú y tus esfuerzos son aceptables delante de Él. Dios ve tus fracasos como síntomas de tu estado terrenal, enfermo, y te tiene compasión, como la tendría por un niño tullido. ¿Cómo despreciamos a aquel que se burla de otro por ser tartamudo o cojo? Tales son los efectos en tu nueva naturaleza. Observa las palabras de la oración de Cristo contra Satanás. Yahvé te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3, versículo 2. Es como si dijera, Señor, ¿vas a permitir que este espíritu envidioso culpe a tu pobre hijo Josué por estas debilidades de su antigua naturaleza que se aferran aún a su estado perfecto? Está recién sacado del fuego. ¿No es sorprendente que quede alguna chispa sin apagar, alguna corrupción sin mortificar, algún desorden sin reformar? Y lo que Cristo hizo por Josué lo hace incesantemente por todos los cristianos, intercediendo ante el Padre por sus debilidades y pidiendo misericordia para ellos. La segunda distorsión del argumento de Satanás es razonar que, dado que los residuos de la antigua naturaleza se pegan aún a nuestros esfuerzos presentes, Dios no acepta estos últimos. La pregunta que hace es, ¿aceptaría el Señor de tu mano una moneda estropeada? ¿Acaso no es un Dios santo? Aquí hemos de ejercer discernimiento. Hay dos tipos de aceptación que debemos examinar: la aceptación de algo en pago de una deuda y la aceptación de lo ofrecido como muestra de amor y agradecimiento. El que no acepta una moneda estropeada ni tampoco la mitad de lo debido como pago de una deuda, sí que aceptará con gozo, de mano de su amigo, una moneda doblada como prenda de amor. Es verdad que la deuda que tiene con Dios ha de pagarse con moneda legal, pero para tu consuelo, Cristo es tu administrador. Envía a Satanás a verle, que lleve los cargos a Cristo, el cual está preparado a la diestra de Dios para abrir los libros y mostrarle que la columna de los débitos está borrada con su propia sangre y sellada la deuda con un pagado. Desde el día de tu salvación, tu progreso y obediencia se apuntan en un libro aparte como muestras de tu amor y gratitud a Dios.
y tal es la disposición de tu Padre Celestial que acepta hasta tus centavos. El amor no rechaza lo enviado por el amor. No es el peso ni el valor del regalo lo que cuenta, sino que el deseo de los justos es solamente el bien. Proverbios capítulo 11, versículo 23. La respuesta perfecta de Dios ante las acusaciones de Satanás. Es un consuelo incalculable saber que no estamos solos al intentar defender nuestra conciencia de los golpes de Satanás. ¿Es listo el diablo? Tu Dios lo es más aún, y te puede hacer volver a Él sano y salvo a través del diabólico laberinto de mentiras. Dios utiliza las tretas del propio Satanás para hacer sabios a sus hijos. Con ellas, desenmascara al diablo y descubre a los hijos de Belcebú, esa jauría del enemigo que demuestra tener el mismo arte que su padre infernal para molestar el alma de los cristianos. Estos son algunos hijos del diablo que envía Satanás para perturbar la paz del cristiano. Quienes desentierran los antiguos pecados del cristiano que Dios ha perdonado y olvidado, simplemente por turbar su alma y enturbiar su nombre, demuestran una malicia diabólica, tomándose la molestia de volver muchos años atrás por un puñado de barro que tirarle a la cara al creyente. Así Simeí decía maldiciendo a David: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso». Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando te enfrentes a esta clase de reproches, respóndelos como hizo el teólogo francés Beza, con aquellos que, a falta de mejores municiones, le acusaron de haber escrito en su juventud algunos versos profanos. Respondió: «Estos hombres me escatiman la misericordia perdonada de Dios». También los hay que esperan un tropiezo del cristiano para señalarle con el dedo y hacerle parecer un desgraciado y a sí mismos mejores por comparación. Tales peones del diablo atraen sobre sí mismo una maldición, aunque no lo sepan. Considera a Amelec, el recuerdo de cuyo hombre amenazó Dios con borrar de debajo del cielo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. ¿Recuerdas lo que hizo para merecer la ira de Dios? Hizo que sus soldados mataran a aquellos de la retaguardia de la compañía de Moisés, que por debilidad no podían mantener el paso de los demás. No podemos imaginar peor crueldad, pero ante Dios es aún peor golpear con el filo de una lengua burlona a los débiles en la gracia. Algunos malvados pecan con el fin de perturbar el alma de los cristianos. Tal vez hayas observado las acciones de un blasfemo cuando descubre la presencia de aquellos que aman al Señor y no aguantan que se tome su nombre en vano. Deliberadamente emplean un lenguaje malo que hace zumbar los oídos puros y turba las almas sensibles de sus oyentes. Este sinvergüenza golpea a padres e hijos a la vez. Cree que no basta con deshonrar a Dios, sino que insiste en que los cristianos observen y escuchen el agravio hecho a su Padre Celestial. Tal vez los peores son aquellos que culpan al Hijo de Dios por las consecuencias de sus propios pecados. Por eso llamó Acab al profeta el que turba a Israel, cuando en realidad era él mismo y la casa de su padre los que tenían la culpa. Qué tristeza para Moisés el que los israelitas le hicieran responsable de la sangre de quienes murieron en el desierto. Dios mismo testifica que Moisés era su velador constante, cuando en cualquier momento él hubiera levantado su mano para destruirlos. Los mejores siervos de Dios en esta generación perversa están bajo la misma maldición. Podemos agradecerles, dicen los profanos, todas las miserias de la nación. Íbamos muy bien hasta que intentaron reformarnos. No culpes a la buena medicina administrada, sino al cuerpo corrompido de una nación incapaz de tragarla. Dios utiliza las tretas de Satanás para hacer agradecidos a sus hijos. Ya sabes qué clase de piedras el diablo interpone en tu camino. Si hoy el camino es llano, qué alivio y gozo para tu alma. Nadie supera a Satanás en crear problemas y, sin embargo,
tú tienes la conciencia en paz. ¿Quién te da esa serenidad espiritual? Nadie más que tu Dios, que tiene vigilado a Satanás y no le dejará entrar en el jardín de tu alma. Satanás conspira para minar tu consuelo diariamente. Ese ladrón ve tus frutos agradables colgando del árbol y se le hace agua a la boca, pero la valla es demasiado alta para trepar. Dios lo aleja de tu paraíso. No es la gracia de Dios en ti, sino el favor de Dios que te protege del maligno. ¿Qué más necesitas oír para que tu corazón se llene de gratitud? Dios utiliza las tretas de Satanás para hacer cautos a sus hijos. No estás tratando con un necio, sino con un ser lo bastante astuto como para disipar tu consuelo y malograr tu gozo si no lo vigilas. Tu paz es aquel bocado delicado que él anhela. Es más fácil alejar las moscas de la comida en verano que repeler a Satanás de tu conciencia. Él ha robado a los cristianos muchos festines sabrosos, enviándolos vacíos a la cama. Vigila siempre porque te ronda a ti también.